Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Quiero decirles, bueno, ya tenemos 30 días más o menos de este asunto del coronavirus. Estamos aquí metidos en casa, pero quiero decirles que estoy orando por ustedes, estoy orando por toda la familia, por todos los hermanos de la iglesia. Y vamos a seguir orando, hermanos. No nos queda más que orar sin cesar. Recuerda que Primera Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar. Sin cesar no significa no parar en un momento. Sin cesar quiere decir que todos los días, en ciertos momentos del día, vamos a estar acordándonos que andamos en una situación bien difícil y debemos de orar sin cesar. Estamos en los últimos tiempos, como hemos visto en algunas ocasiones. Sabemos que estos últimos tiempos comenzaron desde la salida de Cristo, después que resucita. El Señor dice, vengo pronto, se va el Señor Jesús, comienza la iglesia a funcionar en Jerusalén, el día de Pentecostés, algo maravilloso, comienza una iglesia a desarrollarse en cuanto a todo lo que el Señor mandó, diciendo que puedan, que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿no verdad? Para los que no están al día con la palabra del Señor, el mandato de predicar el evangelio a toda criatura no viene de hombres, no viene de pastores, no viene de misioneros, no viene de nadie. El evangelio, la predicación del evangelio viene de Dios, viene de Jesucristo. El propio Jesucristo dijo, id por toda la tierra y predicad el evangelio, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas. Ese es un mandato de Dios, de Cristo, a los que creyeron en Él. Y los últimos tiempos ya tienen 2000 años. Pero este tiempito de ahora, el que estamos viviendo ahora, se llaman los días de dolores. Ya mucha gente está comprendiendo. Mucha gente se está dando cuenta sobre los días de dolores. Y quiero compartir con ustedes sobre lo que va a venir. Cristo viene pronto. Primero se lleva a su iglesia y luego va a venir aquí, va a comenzar un tiempo donde el Señor ya no viene como Cordero. El Señor Jesucristo ya viene como el León de Judá. Viene como el primero y el último. Viene como el principio y el fin. Viene como el alfa y la omega. Viene como el omnisciente, omnipresente y el omnipotente. Viene a cobrar. Ya algunos saben lo que es cobrar. El Señor Jesucristo viene a cobrar. Dice la palabra del Señor en Romanos 1, nos muestra el carácter del hombre en los últimos tiempos. Pues, ¿qué es carácter? Aquí, el carácter del hombre significa no un carácter de bravo o de manso o de alguna manera de ser. No. El carácter tiene que ver con el carácter de comportamiento de pecado, cómo el hombre se porta hoy en día. Quiero leer aquí en Romanos 1, versículo 18, dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque lo que de Dios, dice aquí, se conoce, nuevamente repito, Dios se los manifestó. O sea que Dios le ha dado a todo hombre el saber de Dios. Dice en el 20, porque las cosas invisibles de Él, hay cosas de Dios que tú no puedes ver. Algunos quieren ver a Dios, algunos quieren que Dios se manifieste con temblores, con movimientos. Si tú no te muestras, Dios no voy a creer en ti. Eso dicen muchos ateos. Pero aquí dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie puede decir, y nunca le vas a decir a Dios: Señor, yo no sabía de ti. Señor, la cosa es que yo pertenecía a una iglesia, a mí me bautizaron cuando era pequeño, a mí me dijeron que esto era la verdad, a mí me dijeron que por este camino, a mí me dijeron que por este camino, a mí me dijeron que tengo que ser el más bueno de todos, pero la cosa es que Dios ya no puede dar marcha atrás, porque cuando venga el Señor Jesucristo, va a venir a cobrar, va a venir a decir por qué rechazaste a Cristo. Entonces aquí dice la palabra del Señor muy claramente, dice que se hacen claramente visibles las cosas de Dios desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 1:20, 1:21, pues habiendo conocido a Dios, mucha gente sí conoce que Dios existe. Muchas veces mucha gente sabe y habla de Dios. Cuando alguien se va en un avión y el avión comienza a hacer algunas cositas medias raras, la gente dice: Dios mío, ¿qué está pasando? Cuando alguien está en situación de muerte, un asalto, un ataque cardíaco, una enfermedad, las personas dicen: Dios mío. Aquí dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le glorificaron como a Dios. Y aquí dice más adelante: ni le dieron gracias. Hay personas que viven la vida, dicen: doy gracias a Dios por lo que tengo, doy gracias a Dios por el carro, doy gracias a Dios por el dinero, doy gracias a Dios por mi trabajo, doy gracias a Dios por esto, pero solamente dan gracias a Dios, pero no le glorifican. No le glorifican. Y este dar gracias a Dios es de una manera tan importante. Este dar gracias a Dios es glorificarle, hacer su voluntad, acercarse a Él, creer en Él, leer su Biblia y seguirle, dejar el mundo. Hay personas que no se acercan a Dios porque no quieren dejar el mundo. Dice aquí: ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Un problema grave. Dice la Biblia que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice la Biblia que cuando una persona dice: no, las cosas son como yo creo, no, las cosas así me parece que son, a mí nadie me va a cambiar lo que me han enseñado mis padres. Yo le pregunto, querido amigo, ¿su papá murió por usted en la cruz? Yo le pregunto a usted, mi querido amigo, ¿su abuelita murió por usted en la cruz? ¿Su tío murió por usted en la cruz? Le quiero recordar, querido amigo y querido hermano, que fue Jesús el que lo guindaron en esa cruz y se llevó sus pecados. Fue crucificado por usted. Y usted tiene la gran oportunidad de ver a Cristo, de ser salvo. Pero tiene que tener cuidado, porque muchas personas dicen que su necio corazón fue entenebrecido. ¿Quién crees que entenebrece el corazón de una persona que se jacta, una persona que se envanece, una persona orgullosa? ¿Quién crees que envanece su corazón a una persona que desprecia la Biblia, que desprecia la iglesia, que desprecia el orar? Así estoy bien, dicen algunas personas. No, yo no necesito la Biblia. Yo no necesito ser como esos cristianos que son hipócritas. No, yo no necesito ser como ellos. Nadie te pide que seas como los cristianos hipócritas o como los cristianos que cometen errores. De hecho, Dios te puede llamar para que seas un verdadero cristiano, que no cometas los errores de los otros cristianos. Jesús nos da un ejemplo a los cristianos de hoy, a la iglesia del Señor. En 1 Corintios 10 el Señor nos dice: cristianos de hoy, miren lo que hicieron los judíos
cuando estuvieron en el desierto, cuando los llevaba Moisés afuera. Mire lo que hicieron los judíos. Y estas cosas se las he apuntado a ustedes cristianos para que ustedes no las hagan. Dios a los cristianos nos da el ejemplo malo de judíos para que nosotros no lo hagamos. Dios le da un ejemplo también a los que no conocen a Cristo y los que no van a ninguna iglesia evangélica, para que sepan que pueden ser mejores cristianos que nosotros que estamos dentro de las iglesias evangélicas y que le fallamos tanto al Señor. Dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Muchas personas llegan a ser tan necias que rechazan a Dios. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto se llama idolatría. Hoy, en este siglo XXI, la idolatría está por donde quiera. Han maquillado la idolatría que hace la gente. La han maquillado de tal manera que la gente se ha tragado el cuento y sigue siendo idólatra. Pero la idolatría se ve por todos lados. Idolatran el fútbol, a los artistas, a las esposas, a los maridos, a los hijos. Idolatran a ídolos. Idolatran a muchas cosas. Idolatran a los santos de la Biblia. Idolatran a Pedro, a Pablo y a todo santo que encuentran lo idolatran. Pero eso no está bien. No está bien. Por Dios te dice que te apartes de idolatría. Dice el 24, por lo cual también Dios los entregó. Qué terrible, esto es terrible. Hay un versículo en Hebreos 10:31 que dice, Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Y esto le habla a los cristianos. Hebreos 10:31 le habla a los creyentes. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero también para aquellos que rechazan a Cristo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice aquí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sabe lo que está pasando en el mundo? Que la gente está usando sus cuerpos para la inmundicia. Se entregan unos a otros en inmundicias. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Se entregan en grupos, hacen orgías. El hombre está haciendo cosas terribles contra Dios. No le importa. La gente dice así es. Todo el mundo lo hace. Escuche, Dios le ama. Dios quiere salvarle. Dios me lo bendiga. Seguimos en un momento.